Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento. Ok, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en la que nos estén viendo. Este es un nuevo capítulo de Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento. En esta ocasión tengo el gusto de tener a 3 panelistas bastante agradables, quiero pensar yo, bueno, al menos por uno sí estoy seguro. Nos acompaña la psicóloga Catherine Mantilla Martínez. Ella es terapeuta familiar del Centro de Atención Psicológica CAPS de aquí de la Universidad del Valle de Puebla. Bienvenida, Catherine. Gracias. Ok, bien. También nos acompaña, por supuesto, el maestro Manuel Alejandro Puerto Suspes. Él es actualmente el coordinador de la licenciatura en psicología. Entonces, profe, bienvenido. Pues mucho gusto, espero disfrutarme mucho este espacio con ustedes. Lo vamos a hacer, así lo esperamos todos. Y finalmente, pero no por eso menos importante, también el psicólogo Juan Miguel Cortés Juárez, y él también es terapeuta de el CAPS. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro. Ok, bueno, entonces el motivo o el tema por el cual nos encontramos reunidos el día de hoy tiene que ver justamente con una situación relacionada con lo que yo creo que es el bienestar mental de cierta manera y tiene que ver justo con esta cuestión de las relaciones de pareja. Entonces, debido a esa situación, pues es que tuve a bien ponerle al capítulo de hoy entre margaritas y girasoles, ¿no? Por esa cuestión de me quiere, no me quiere, y pues otro detalle que comentaba previamente con el maestro Alejandro, esta tendencia que actualmente también tienen de que un determinado día al mes de repente regalan una flor amarilla, ¿no? O hay un día específico en el que regalan un ramo de flores amarillas. Entonces, más o menos por allí va a ir oscilando toda la conversación del día de hoy. Entonces, para iniciar, y por supuesto como ponemos la caballerosidad ante todo, vamos a comenzar con Catherine. Y entonces, hay una frase o un dicho que dice que solamente el ropavejero sabe qué es lo que trae dentro del costal. ¿Y a qué voy con esto? Con que justamente cuando se ingresa a la licenciatura como estudiante, y sobre todo si es el caso de algún estudiante foráneo, pues de repente hay cosas que hay que conservar, otras que hay que soltar y otras que hay que adquirir, ¿no? Entonces, Catherine, ¿qué es lo que tú recomiendas conservar? ¿Qué recomiendas soltar? ¿Y qué se tiene que tomar cuando se hace esta transición del bachiller o preparatoria a la universidad? Ok, recomiendo conservar ante todo la parte en que se sientan curiosos por la carrera. ¿Por qué? Porque esto va a mantener el interés en las teorías, en la práctica. También es importante conservar los valores que tenemos ya de casa para poder desarrollarlos ampliamente en la carrera, como es la honestidad, el respeto, la integridad y la vocación por la carrera. También es importante conservarlo, el amor que tengo por la carrera, porque esto me va a ayudar en un futuro. En cuanto a acerca de tomar, ¿qué es lo que tengo que tomar? Bueno, una actitud de un aprendizaje continuo, porque la carrera va teniendo diferentes brechas. Una vez que inicia, se va reformando y es importante que el aprendizaje sea continuo. También una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a casos o situaciones muy interesantes o problemáticas en los que tú tienes que ser responsable de tu bienestar emocional para poder ayudar a los demás, ¿sí? Y que tienes que soltar las creencias limitantes, lo que no me sirve, pensamientos negativos acerca de mí mismo, acerca de la carrera, o también la parte social, por ejemplo, influenciada en el deber, ¿sale? No tengo por qué hacer lo que se debe, sino lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo quiero. Eso es. Ajá, pero justo esta situación, y creo que eso va a dar paso a la participación del maestro Alejandro, y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con todo este sistema de creencias o de convicciones con las cuales viene uno migrando desde sus estudios de preparatoria o de bachiller, y máxime en esta situación era lo que les comentaba, ¿no? De la situación de si es foráneo o pertenece ya desde un inicio aquí a la ciudad, ¿no? Entonces, maestro Alejandro, en ese sentido, previo a ingresar aquí a la grabación, se me ocurrió una pequeña, no dinámica, sino que dije, bueno, la música también está muy ligada a toda esa cuestión de las relaciones personales, ¿no?
Entonces encontré una canción y justo hace referencia a esto de foráneos o citadinos y dice, y me escondieron las botas y tropiezo al andar, ¿no? Y justamente porque hay algunos estudiantes o algunas personas en las que están acostumbradas justamente a un estilo de vida y al migrar a la ciudad se enfrentan con otro tipo de situaciones. Entonces, desde una perspectiva psicológica o emocional, ¿qué diferencias hay o pueden existir entre un estudiante foráneo y uno citadino, maestro? Yo creo que algo que cambia fundamentalmente en estos dos tipos de estudiantes es su red de apoyo. No, definitivamente, el citadino tiene a su familia acá mismo, ¿no? En su ciudad, en su lugar de origen, etc., ¿no? Y luego hace una carrera en su misma ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente la ciudad proporciona muchas herramientas, ¿no? Lugares en el que se puede desempeñar en este medio profesional, claro está, ¿no? En un medio profesional. Pero la persona que viene de afuera tiene que dejar muchas de esas redes sociales no, sino de apoyo, que tenía ya, ¿no? Estamos hablando inicialmente de la familia, estamos hablando de los amigos, estamos hablando de la familia extensa, ¿no? A veces si de pronto tu mamá no estaba en la casa, podías ir a la casa de tu tía o a la casa de tu abuela, comúnmente hablando. Pero en la ciudad no, o sea, en la ciudad ¿con quién corres? Y entonces tienes que generar esa capacidad de poder precisamente empezar a rehacer toda tu red de apoyo, ¿no? Entonces son gente nueva y cuando hay gente nueva, pues tú no te acercas de la nada, ¿no? Si no tienes esas como capacidades sociales de comunicarte con el otro, de que no te dé pena, de que no te dé vergüenza, de que sepas que no está mal preguntarle a alguien algo si tienes alguna duda o lo que sea. Si no tienes esas capacidades, entonces pues es muy posible que como que te encierres, ¿no? En tu propio mundo. Y quién sabe, ¿no? Porque al menos yo he observado en algunas situaciones que se desenvuelve tal vez un poquito mejor la persona de campo justo porque viene libre de toda esta cuestión de estereotipos, por ejemplo, y que tenemos muy marcados, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Me tengo que comportar de cierta manera porque pertenezco a esto, así, ¿no? Digamos, de cierta manera. Y con respecto a esa que hablaba acerca de esta red De apoyo. de apoyo, ¿de qué manera sería una buena aproximación a construir una red de apoyo una vez que se migra aquí a la ciudad? Yo creo que tener la apertura de involucrarse en los diferentes grupos. Un grupo seguro, si tú vienes como estudiante de un municipio a la ciudad, quiero pensarlo, un ambiente seguro debe ser primero precisamente el lugar donde vas a estudiar, ¿no? Porque en el lugar donde vas a estudiar te dicen, pues aquí hay grupos, además de los académicos, hay grupos de danza, hay grupos de teatro, hay grupos de, no sé, deportes. Y entonces esas mini comunidades, si lo podemos decir así, o microcomunidades, te permite precisamente ir haciendo alianzas con otras personas que comparten algo en común. Cuando tú entras a un grupo social como, por ejemplo, danza, sabes que ahí a todos les atrae algo, ¿no? Y es el medio artístico, por ejemplo. Entonces ya tienes una seguridad sobre eso. Poco a poco, pues obviamente esta misma actividad cultural va haciendo que tu red de apoyo se vaya expandiendo y vas a conocer a más personas que van a sobrepasar incluso las personas que son propias de tu licenciatura, ¿no? Si ingresas a estudiar, no sé, quiero pensar medicina, no solamente vas a conocer estudiantes de medicina y médicos, sino que vas a conocer a personas de diferentes licenciaturas. Entonces yo creo que aunque seas de pronto, tal vez, o tengas rasgos de introversión, pues estos microsistemas sociales te pueden ir ayudando a precisamente ¿cómo decirlo?, a manejar mejor tus propios rasgos de personalidad, ¿no? Como el que acabo de mencionar. Perfecto, y justo eso nos va a dar pie a la siguiente pregunta que va dirigida a Miguel y tiene que ver justo con esta parte de construir esta red de apoyo, pues eventualmente uno no está exento de encontrar una pareja y que a final de cuentas en cierto momento forma parte de esa red de apoyo. Claro. Bueno, depende cómo se lleve, ¿no? Pero teóricamente debería ser parte de esa red de apoyo, ¿no? Entonces, justamente otro inicio o una estrofa de una canción dice, dos piedras que rodando ni soñaban en chocar, ¿no? Entonces, ocasionalmente uno no sabe, ¿no? En qué momento va a acabar con alguna otra determinada persona. Entonces, ¿qué es y qué no, perdón, qué es una relación de pareja, Miguel?
¿Qué es una relación de pareja? Una relación de pareja es esta relación en donde dos personas que coinciden justamente en afinidad, en gustos, en características, deciden formalizar la interacción. ¿Cuál es la diferencia entre la relación de pareja y una amistad? Una clara es el tema de la intimidad. O sea, el tema de la intimidad, porque la intimidad representa este límite que tú tienes de un amigo a una pareja. Porque estás entregando tu cuerpo, estás entregando sentimientos, emociones, preocupaciones. Esta es la parte de la formación de una pareja. O sea, de esa forma se construye una pareja. Claro, evidentemente también tiene que haber gustos, tiene que haber justamente este sentido de querer relacionarse con la otra persona, no desde lo idealizado, pero sí desde lo que les gusta. Pero a final de cuentas, como persona, o pensando en que yo quiero tener una relación de pareja o quiero tener una pareja, al menos sí hipotetizas, ¿no? Una situación utópica, ¿no? Claro. Y por eso digo utópica, ¿no? Porque pues, es ideal, ¿no? Pero de eso a que se cumpla, quién sabe, ¿no? No creo que exista una fórmula para el amor, ¿no? O sea, una fórmula así como tipo matemática que te diga, súmale esto y pones tales literales y no fallas, ¿no? Sí, no la hay. Justamente lo hablábamos, el maestro Suspes, la maestra Catherine, es justamente esa parte, ¿no? Idealizamos bastante, idealizamos lo que es una pareja. Y entonces, si bien, como bien lo dice maestro, no vamos a hablar que no existe. Claro que sí, en algún punto idealizas que es la persona perfecta, la persona correcta, idealizas que es el amor de tu vida. Y es ahí a veces en donde, pues, pecamos de inocencia. Pecamos justamente de esta inocencia de decir, es el amor de mi vida. Hablar de el amor de tu vida, qué gran responsabilidad debería ser. Sí, ¿no? Y para empezar, si ni siquiera hablando en términos biológicos hemos definido qué es la vida, pues decir que es el amor de tu vida, pues Es correcto. creo que eso es muchísimo más complejo, ¿no? Hablar del amor de tu vida. Catherine, nuevamente, refiriéndome a una estrofa de una canción y que tiene relación con la pregunta que te voy a hacer, dice una parte de una canción, miedo de sentirme solo y me pregunto qué hago aquí sin ti. Una estrofa de una canción de Pepe Aguilar, ¿no? Uh-huh. Y tiene relación con esa pregunta. ¿Qué es la soledad? ¿Sirve? ¿No sirve? Ok, hay 3 tipos de soledad. La física, en cuanto a que yo tengo el sentimiento en el que no me quiero tener una intimidad con alguien más. También existe la parte emocional, en la que yo igual tengo el sentimiento subjetivo, en el que no quiero tener un vínculo amoroso. Y está la parte de la soledad existencial, en donde no me encuentro a mí mismo. Entonces, en este sentido, la soledad es un sentimiento subjetivo en el cual yo me quiero aislar, ¿sale? En el cual yo quiero estar en un momento para mí. El detalle es que la soledad puede verse de una forma desadaptativa cuando me causa problemas en las diferentes esferas de mi vida, como puede ser en la social, en la familiar, en la personal, en la emocional y en la social, etcétera, entre otras. Entonces, el detalle viene cuando yo veo que presento problemas o cuando las personas a mi alrededor ven que yo presento problemas en cuanto a la soledad. Todos podemos tener un nivel de soledad como seres humanos, lo importante es no excedas. Pero bueno, eso de repente me lo decían a mí mis asesores en el posgrado, ¿no? ¿Qué tanto es tantito, no? O sea, no es lo mismo un puño mío que un puño tuyo, que uno del maestro Alejandro, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Y bueno, tal vez aquí sí ya es un poco más general, me refiero a cualquiera que desee así participar. Uh-huh. O sea, ¿hay algún límite claro en el que digas, aquí ya es el límite de que puedes llegar de soledad, por así decirlo? Pues yo creo que es en el momento en que te piensa una situación emocional hacerte daño, ¿no? Ya no te la disfrutas, ¿no? En ocasiones estamos con muchas personas e igualmente nos sentimos solos, ¿no? Entonces esa situación cuando ya no empieza a ser confortable para ti, de pronto sí tienes que prestarle atención, ¿no? De qué te está pasando, porque antes te disfrutabas, por ejemplo, ir al mar o a nadar solo y ahora no puedes hacerlo. ¿Por qué te causa, por ejemplo, malestar en lugar de causarte alegría?
Y entonces creo que es ahí cuando empiezas tú a preguntarte y decir si requieres de un acompañamiento, ¿no? Tal vez profesional que te pueda guiar a entender un poquito más el momento o la situación que estás transitando. Consideremos también el hecho de que las etapas de la vida son distintas y se experimentan de manera, pues obviamente diversa, ¿no? La soledad de pronto en ocasiones para un niño y jugar consigo mismo es muy importante, pero resulta que esta situación empieza a cambiar cuando llegas a la adolescencia, donde resulta más importante estar con otras personas además de tus padres y estar con personas que son como tus pares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la situación de la soledad no se elimina, no desaparece, pero sí empieza a jugarse, digamos, con otros matices o situaciones sociales distintas. Luego, por ejemplo, sabemos muy bien que para un ser humano, en bastantes ocasiones, formar un vínculo con una persona o con muchas personas también es importante. No solamente hablo de las relaciones de pareja, sino a cualquier situación social en la que te involucres, ¿no? Y después de eso, si tuviste la oportunidad o la experiencia de tener hijos y después de eso no verlos en tu casa, también genera otra experiencia. Entonces estamos hablando de que también hay que ser consciente de los diferentes tipos de crisis que se transitan en toda la vida, que son esperadas y que, bueno, pues son necesarias también, ¿no? Entonces, por eso hay que también prepararse uno como persona, ¿no? Tener la posibilidad de disfrutarte y también disfrutar tu tiempo con otras, ¿no? Entonces, creo que tal vez haya una especie de balance exactamente entre ambas cosas, ¿no? Entonces, sí, insisto, desde que empieza a generarte malestar, de pronto sí tienes que... Ok, entonces... Incluso yo le agregaría, perdón, maestro, No, justo a esta parte, le agregaría lo que dice el maestro Suspes, cuando la soledad ya empieza a afectar las diferentes áreas de tu vida. Uh-huh. Cuando esta soledad ya está afectando tu vida laboral, tu vida personal, porque como bien lo comenta el maestro Suspes, las crisis van a existir, las crisis a lo largo de la vida van a existir. Esta normatividad de las mismas es parte del desarrollo, pero si la soledad ya está interfiriendo en diferentes ámbitos de tu vida, a veces no nos damos cuenta hasta que alguien más también nos lo dice. Y justo eso quiero tocar también ese punto, pero como se dice coloquialmente, aguántame las carnitas, ¿no? Y voy a regresar con el maestro Alejandro. Entonces, yo creo que esta estrofa sí la deben de conocer, ¿no? Esa que dice, amarte a la antigua, entregarte mi vida, ¿no? Y que justamente tiene algo que ver con lo que comentaba Miguel. Entonces, ¿qué es y qué representa una ruptura sentimental, ¿no? O una ruptura de pareja, maestro? Pues inicialmente el hecho de que lo que antes ocupaba un lugar en tu vida ya no lo ocupa, ¿no? Listo, ¿no? Ya terminé. Ya terminé mi participación, ¿no? Listo. Inicialmente es esa pérdida, ¿no? Efectivamente, más o bien. Perdón que lo interrumpa. ¿Se pasa por una especie de luto? Sí, definitivamente. ¿Proceso de duelo? Sí, un proceso de duelo, exactamente. Bueno, duelo, ajá. Yo dije luto, ya más fúnebre, ¿no? Ya más fúnebre el asunto, pero bueno, de luto, maestro. Pues de eso se trata, ¿no? Precisamente. Además, no es la única pérdida que tú tienes en tu vida, ¿no? Tan solo transitar de la edad de niño a ser un adolescente representa también una pérdida. Pero tal vez, pero no sé, ¿no? Ustedes son los que mejor sabrán, ¿no? Pero a esta edad tal vez sí nos damos cuenta de eso, ¿no? Que estamos dejando algo. Tal vez cuando somos más pequeños, o sea, no es tan, o es diferente, por así decirlo, el entendimiento de eso que se está perdiendo, que se está dejando. Oh, sí se extraña porque en el medio social donde te encuentres, la persona, llámese aquella que tenía 8 años y ahora tiene 14, empieza a extrañar cosas que antes podía hacer, definitivamente. Que ahora ya no. Pero que entiende, que socialmente hablando, ahora tiene que introducir, ¿no? En su vida otros elementos, otras normas, otras reglas, ¿no? Y bueno, pues hablando de la pareja, para no irnos tan lejos, nuevamente, insisto, ¿no? Se trata de que te acostumbraste a algo. La costumbre no es tan mala, como a veces piensan, ¿no? Exceso de costumbre tal vez. Es más fuerte que el amor según Juan Gabriel. Exactamente. El amor según Juan Gabriel. Eso sí, porque nos hace olvidar de cosas, pero, y a veces es el motivo de las rupturas, precisamente, pero
La costumbre también es buena en tanto a que nos ayuda a estar seguros en un lugar. Y con lugar no me refiero a un espacio, me refiero a otra persona, ¿no? Entonces nos ayuda a estar seguros en un lugar, sentir que nos satisface, ¿no? Que nos va a mantener tranquilos. Yo creo que eso es lo genial de estar con alguien, ¿no? Que sea una persona que junto con ella te haga sentir bien, tranquilo, ¿no? Sin angustias. Que te abstraiga tal vez de algunas otras situaciones. Claro, ¿no? Que definitivamente te den ganas de llegar a tu casa, ¿no? Un sentido de o ir a pertenencia. visitarlo o a visitarla a esa persona, te dan ganas. Lo peor está cuando ya no te dan ganas de ir a ver. Claro. Catherine, eras muy callada, ¿por qué? Porque estaba pensando en la frase que dice, aceptas el amor que crees merecer. Ajá. Entonces, si tú crees merecer algo bajo o medio o alto, eso es lo que te va a corresponder. Entonces, en ese sentido de ideas, es importante no olvidar, sino superar, ¿sale? ¿Por qué? Porque no vamos a poder cerrar el libro, sí podemos cambiar la página, que eso es algo diferente. Y además, mientras más quiero olvidar, más lo recuerdo, ¿no? Exacto, Claro. y puedo generar, Sí, ¿no? Se vuelve paradójico. Sí, ¿no? puedo generar un tipo de apego si no lo supero de cierta manera. Entonces, este apego puede llegar a ser disfuncional, porque tengan en cuenta, Buda siempre dijo, llegamos a la vida solos y nos vamos solos. No es necesario crear apegos emocionales o materiales. En esa sintonía de ideas, mejor hay que estar con alguien que sí me cause un confort, algo que sea recíproco. Miguel, ¿ibas a comentar algo? Claro, yo lo iba a decir, es que mire, fíjate, esta parte del duelo, ¿no? La parte de la pérdida. Yo decía hace un momento, sentido de pertenencia. Pierdes un sentido de pertenencia. Y la parte de la costumbre, te acostumbras a estar con alguien, entonces, ¿a quién no le habrá pasado alguna vez decir, es que ya no sé quién soy? Porque pierdes tu sentido de pertenencia. Sentías que pertenecías a esa relación. Y cuando uno se enfrasca solo en una relación, pierde el sentido de lo demás, pierde la guía. Entonces se vuelve tu única necesidad. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, y aprovechando que ya estás ahorita en el uso de palabras, y perdón, se regresa a la cuestión fúnebre. Hay otra cuestión de otra estrofa, de otra melodía, que dice, mátalas con flores, con canciones, no les falles, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poquito más conocida esa estrofa también, ¿no? Por algunos. Entonces, ¿cómo influye la mercadotecnia en las relaciones de pareja? Híjole, ha influido bastante, hablándolo incluso desde lo que es el enamoramiento. La parte de hablar de una pareja, hablar de una relación, es hablar teóricamente de lo que es una etapa de enamoramiento, y ahí es donde la mercadotecnia ha sacado muchísimo provecho de ello, porque entonces buscas una persona detallista en esta etapa de enamoramiento, en donde estás en el cortejo, estás con estas características, evidentemente vas a regalar flores, vas a dedicar canciones, vas a invertir lo mejor posible, hasta cuando llegas a la etapa de amor. Entonces, cuando ya consolidas lo que es tener una relación, ¿qué tanto regalamos flores? Entonces se ha vuelto mucho de ofrecer, mucho de dar cosas materiales. La mercadotecnia ha influido desde ese punto hasta en cómo se percibe el amor. Las telenovelas, los dramas, todo en la actualidad, todo debe de ser bonito, debe ser hasta dramático. Y una forma muy, muy dramática de cómo recuperas ese amor, cómo recuperas a esa pareja, ¿no? Pero además aquí viene otra situación que me causa un poco de ruido, ¿no? O sea, en este afán de conquista, por así decirlo, y de derroche de detalles, ¿realmente entonces qué es lo que se está haciendo? ¿No podría considerarse como comprar el afecto? De cierta forma, es que al final se supondría este sentido ¿Y a qué voy con esto? Perdón que te interrumpa. Adelante. Después, ¿qué te garantiza que otro que llegue con un ramo de flores más grande no se lleve eso, ¿no? Claro. Tiene un poquito más en este sentido la mercadotecnia. Cuando ya es una pareja, ya cumplió el objetivo. Siempre se dice, apuestas todo por el todo. No falta en la relación, como bien lo dice el maestro, en donde ya sea hombre o mujer diga, hijo, Sí. pues lo que me ofrece la otra persona es mucho más grande de lo que me puedes ofrecer tú. Entonces,
sí tiene mucho que ver, sin embargo, se ha inmersido, hay una inmersión directamente de la mercadotecnia que no nos damos cuenta de ello. O sea, está inmersa en el tema de relación de pareja y en el cortejo principalmente. O sea, no hay una forma de no decirlo. Ujú. Si alguien quiere cortejar a una persona, es dando detalles. Es una forma en la que ya se ha Quiero perpetuado. azul celeste que Que le le cueste. cueste. Básicamente es lo que se ha perpetuado hasta cierto punto, ¿no? Tanto como hombres y mujeres, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ya aunque se hable de un 50-50 y todo esto que en la actualidad se habla, sigue siendo en un tema económico. Y forma parte de la misma mercadotecnia, ¿no? Esa correcto. tendencia actual del 50-50, parte de la misma. mercadotecnia, ¿no? ¿Sí? Pues Sí, porque al final sigue siendo una transacción de... Ujú. Yo quiero retomar esta parte Sí, adelante. que dicen del enamoramiento. Para nosotros el enamoramiento es una etapa en la Ujú. relación de pareja, ¿no? Y esa etapa de la relación de pareja es tal cual como la ha descrito el maestro Miguel, ¿no? Es una etapa donde evidentemente juega un papel importante ciertas redes neuronales en el cerebro que retroalimentan las ganancias a corto plazo. Y entonces, como son ganancias a corto plazo, tú quieres más de eso. Sin embargo, no te dura toda la vida, ¿no? Algunos señalan que esta etapa de enamoramiento puede durar 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, ¿no? Como máximo. Porque en la siguiente etapa ya no se va a valorar, por ejemplo, el físico de la persona o su cabello o no sé, algo que te haya traído, sino que ahora tienen que valorarse otras cosas. Y yo creo que ahí el tema de los valores y la moral va a ser muy importante en ese aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ya me dejó de gustar, ya me acostumbré, por decirlo de esta manera, a aquello que me atraía. Y ahora necesito encontrar otras cosas que tengan más valor que, por ejemplo, el caso del tema de lo físico, ¿no? Que de pronto en algún momento te debió haber atraído. Claro que sí. Yo creo que la primera atracción es física, Sí, definitivamente. bueno. Y entonces tienes que No, ahora... es otra cosa, ¿no? Pero siempre he pensado en lo mismo, o sea... Y ahora tienes que pues pasar ese tránsito de encontrar qué otra cosa te puede gustar y entonces ahí es cuando nos metemos con el tema de los valores y la moral, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar con la otra persona gracias a que valora, por ejemplo, el hecho de la familia, ¿no? Protege mucho a su familia y como para mí eso es importante, entonces eso hace que obviamente que fortalezca mi relación con esa persona, ¿no? Entonces, hablando de la mercadotecnia, yo creo que pues la mercadotecnia se vale precisamente de esos primeros 3 meses, de ese mismo circuito neuronal que existe y que nos, ¿cómo se dice?, provoca placer rápido y Claro. constante, y de ahí se agarra para armar todas sus historias, publicidad, promocionales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo creo, y creo que lo sabemos muy bien, ¿no? En la etapa del 14 de febrero, por Claro. ejemplo, la mercadotecnia se vale de eso y sabemos muchos que después del 14 de febrero ya después no queda nada. Sí, ya no queda No nada. sé, no es de mis días favoritos, ¿no? Del año. Entonces, O sea, por claro. gusto por esta parte, ¿no? Es Lo una de- versión muy personal, ¿no? No, justo por esta parte pues, no me gusta, ¿no? Porque es vil mercadotecnia. Claro, y hay muchos programas donde lo evidencian muy bien. Hay uno en donde a mí me gusta mucho, The Big Bang Theory, donde hablan justamente de esto y uno de los que está en esa serie termina su relación días antes del 14 de febrero. Y entonces le dicen, ¿quién termina su relación antes del 14? 2 días antes del 14 de febrero. ¿Quién? Y entonces él habla con la otra chica y le dice, es que yo ya regresé con mi novio. Y él intenta regresar con la novia. Justo porque el 14 de febrero representa, como lo dice el maestro Suspes, esta parte donde demuestras. Y tanto es así que la mercadotecnia le ha puesto fecha al Día del Amor. Claro. O sea, ya hay un día para que puedas demostrar amor. Y te sientes mal si llega la fecha y O no sea, tienes es pareja, correcto. ¿no? O sea, ese día, si soy la pareja ideal, hasta diabetes me puede dar, ¿no? De tan Claro. meloso que me voy a volver, ¿no? Sí, porque ya es la cena, ya es la parte de los regalos que vas a dar. Yo alguna vez en un 14 de febrero, sí, justamente esta parte con la pareja es, pues hay que ir a cenar a algún lado. Los restaurantes estaban atiborrados, al máximo, y los precios ya no eran los de la semana pasada.
porque justamente se valen, es un día especial, a mayor demanda. Y los lugares, inclusive los lugares también se simbolizan. Cuando uno dice, voy a ir a cine, lo primero que te dicen es con quién. Pero si tú dices, voy solo, ¿por qué? Como si fuera algo satanizante. Es Sí, correcto. es un pecado, ¿Quién ¿no? va al cine Pecado solo? capital, ¿quién va un pecado solo? capital. Entonces hasta los lugares, ¿no? La misma mercadotecnia Sí. influenciado en eso. También las palabras, como por ejemplo, no sé si recordarán, pero siempre cuando se regala una carta que ya está impresa o unas flores o etcétera, dicen la palabra te amo. A mí me han preguntado como maestra de psicología cuándo decir te amo. Y lo único que les puedo responder es no se burlen de las otras personas cuando dicen te amo después de un día, después de un mes, después de 2 meses. Lo importante es cuando lo sientas tú. Dilo, exprésaselo a tu pareja. Sí, hasta eso, ¿no? Porque dicen, no digas te amo el primer mes, el segundo mes, hazlo cuando ya se haya cumplido el año. Ajá. Claro. Entonces, Yo es que era justo lo que lo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, esto que comenta ahorita, maestro, tiene que ver con una parte, como un tipo de fórmula, ¿no? Si Sí, antes, pareciera una fórmula. no, antes de eso no puedes hacer eso, ¿no? Porque ahí se echó a perder todo, Sí, ¿no? ya hay reglas, no puedes Es o que no yo debes. creo que como psicólogos podemos entender que la persona le haya dicho te amo en la primera semana, Claro. pero nosotros entendemos que pues está pasando por un Enamoramiento. proceso En el enamoramiento. de crecimiento, de desarrollo, de En tema neuronal. interpersonal, exactamente, que luego va a llevar a una cima, se va luego a estabilizar y luego de ahí en adelante sí va a depender si realmente se trataba no de decir te amo u otra palabra si gustan, sino del hecho de si realmente se tenía la capacidad y la disposición para tener una relación de pareja o no. O definitivamente todavía no las Porque tienes. además debe ser bastante gacho, ¿no? O sea, de repente, ¿te acuerdas que un día hace mucho tiempo dije, te amo, ¿qué crees? No te amaba, ¿no? Claro. Sí, no. Ah, Sí, no. Y pasa, Sí, no. así es, Sí, siempre no sí, te hablo. no. Siempre no es amor. Siempre no es amor. Esto Sí, me ¿no? lleva mucho también, digo, uno de los que más me gusta y en esta parte de lectura, que es Eric Fromm, que habla de las etapas de enamoramiento, etapa de amor real, que es cómo pasas a esa parte de amor real, ¿no? En donde muchos el proceso no lo concluyes, no pasas tal vez a una etapa de amor real, porque al final al principio aceptas todo lo que no te gusta de la otra persona. La idealización, regresábamos a ello, ¿no? Bueno, no me gusta que se vista así, pero está bien, lo amo. Yo lo amo y está perfecto. Cuando ya no te están dando el mismo sentido, cuando ya no te da la misma gratificación, todo este tipo de detalles, empiezas a notar las cuestiones, por así llamarlo. Y es que sabes que es que no me gusta cómo te vistes. Pues de ahí yo retomaría lo que dice Catherine en cuanto a las palabras, ¿no? Yo digo, no les dé miedo decirle a alguien que lo quieren o lo aman. Claro, Justo la es, aman. justo No les dé miedo. Justo ya. eso iba a decir, ¿no? ¿Por qué tener miedo a usar la palabra que encaja perfectamente en ese momento, ¿no? porque es lo que Ajá, siente. ahora, si si no es correspondido, pues ya no queda en ti, ¿no? El no haberlo dicho, no haberlo expresado, ¿no? Muchas personas, zapatos entran, ¿no? exacto, Claro. muchas personas, como tú dices, ¿no? Como que la misma mercadotecnia le ha puesto una fecha, una fórmula, Una forma incluso de cómo una se debe forma de ser. cómo hacerlo. Y yo creo que no deben de tener miedo a eso. Si fue lo que sentiste, independientemente de lo que pueda pensar otra persona o inclusive un psicólogo, pues qué bueno que lo hiciste porque eres una persona sincera, eres una persona honesta, ¿no? De mencionar o expresar. Pero cuando la otra persona te diga, ay, no digas todavía eso porque no hemos pasado los 3 meses. No, bueno, entonces tal vez no sea por ahí el camino, ¿no? Porque eso quiere decir que al otro sí le da miedo expresarse, Claro. sí le da miedo manifestar lo que siente. Y pues ahí se acabó el amor. Ahora, pues ya Ahí el se tiempo acabó. dirá si esto va para largo, para corto y demás. ¿no? Muy bien, y justo como estábamos en esta cuestión de las rupturas y continuando con Catherine, pues yo creo que esto sí te debe de sonar un poco más, ¿no? Por la canción. Entonces, una vez que se da la ruptura de pareja, Catherine, compro mis propias flores y luego facturo o simplemente pido mi ticket de consumo. Nos vimos. Es una gran metáfora y voy a iniciar con una frase de todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Pues ya vamos agarrando hilo con las canciones. Eso Entonces- proponer otra. a eso quería yo llegar, a eso quería llegar. Bien, adelante. Ok,
dividiendo esta pregunta en tres, en la parte de florecer, yo creo que es importante que todos compramos nuestras propias flores, ya seamos hombres y mujeres, en parte de autocuidado, amor propio, para cuidarnos a nosotros mismos. En la parte de facturar, ahí, por ejemplo, cuando uno compra algo, recibe un ticket y compre a lo mejor un dulce, una manzana, etcétera. Ahí es importante ver la factura, sí es importante verla para poder tener en cuenta lo que estuvo mal y crecer en base a ello. Y el ticket de consumo a mí se me hace referente como, por ejemplo, cuando va uno a un restaurante y sabes que ya no quiero nada más da mi ticket y me voy. Así es lo mismo en una relación de pareja, hay que cerrar los ciclos. Entonces, en ese sentido de ideas, es bueno florecer, es bueno pedir la factura y el ticket de consumo, pero sanamente y adaptativamente siempre, para uno mismo y para los demás. Además, a veces nos cerramos puertas, porque si seguimos viviendo en el pasado, pensando en esa pareja o en esa persona, no va más allá. Lo que yo les puedo decir es, cuando tú pienses en tu ex pareja, mándale amor, mándale gracias, ¿sí? En ese sentido, ideas para que tú no te quedes con energía negativa, sino sigas fluyendo y hasta a lo mejor puedes encontrar el amor en ti, en otra persona, ¿sí? A lo mejor puedes encontrar un viaje de transformación, entre otras cosas. Y justo acabas de decir una palabra que a mí me encanta y sobre todo en esta cuestión de las relaciones de pareja y es fluir. O sea, yo creo, para mí es una de las palabras más favoritas, ¿no? En lo personal, Pues, es una de las cosas que hay. No, yo le agregaría fluir más responsabilidad. Sí. Bueno, Y no le Hay que ser responsables en ese fluir. pero al final de cuentas, ¿por qué lo digo? Porque el fluir significa que sigues en movimiento, ¿no? Sí, pero con Sí, responsabilidad. sí, 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 O sea, sí. Sin libertinaje. definitivamente, sí, esto de fluir en verdad sonó mucho como una apuesta a la libertad de las personas que hacían parte de una relación, ¿no? Ujú. Pero luego nos fuimos al exceso del fluir, ¿no? Porque el fluir también permite el que estés con otras parejas, el que estés coqueteando con otros. Bueno, tal vez fluir sin desparramarse, ¿no? Por eso, exactamente, por eso fluir con responsabilidad. Entonces sí, creo que deberíamos recordar como los límites, ¿no? Pero el límite respecto primero a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué eres capaz de dar en una relación y qué realmente pues, sabes que no vas a entregar, ¿verdad? Y saberlo también del otro, ¿no? Y saber si pues coinciden o no en esos aspectos, porque pues por ahí dicen, ¿no? En verdad sí hay unos, dicen por ahí, y no sé si mencionarlo sea bueno, pero unos negociables y unos no negociables, ¿no? Entonces hay cosas que no vas a poder pasar. Claro. Entonces hay que hablarlo con la otra persona para también sí saber si están en ese canal. Pero es que eso, antes de pasar contigo, Miguel, muy probablemente eso tenga que ver con los valores personales, ¿no? O sea, en un momento en el que tú sientes que ya se están Pues a eso me vulnerando refería con- justamente tus valores, pues ahí es... A eso me refería con pues la aquí, etapa ¿no? del enamoramiento, ¿no? Hay que pasar esa etapa y ya luego cuando ya nos conocimos, Ya vemos de sí, ¿no? ahora sí. sí ver si realmente queremos estar juntos, ¿no? Que justo a veces ahí cuando ya dices, bueno, ya pasó todo lo muy bonito, está perfecto, ya no todo está perfecto. Los negociables, no negociables. A ver, sí que puedo permitir, que sí estoy dispuesto a y que no puedo permitir o que no estoy dispuesto a, ¿no? O sea, esto no, y no me gusta. Pero así me conociste, sí, pero no me gustaba desde el principio. Pero es que no dijiste nada. Que siempre tendría uno que ser como dice el maestro Suspe. Es que me gustaban más tus ojos, ¿no? Me gustaban- Y esa frase, ¿no? Así me conociste, implica que es la persona que no quiere generar una inversión en Exacto. la relación, entonces pues así mejor, ¿no? Sí, que pues ser siempre se responsable. espera que haya como esa apertura, ¿no? Entre la pareja, en hablar cosas y llegar a un acuerdo. Y es que yo creo que la vida en pareja es eso, ¿no? Llegar a acuerdos. Pero no solamente la vida en pareja, la verdad es que si lo generalizamos a otro tipo de relación, todos los tipos de acuerdo, relaciones- laboral, Pues es que al final de cuentas pareja, pues, es una familiar. relación social, ¿no? Ajá, Más íntima, exactamente. pero no deja de ser una relación Sí, social. es privada también, pero sí, exacto. Somos Ahí es. seres biopsicosociales, estamos inmersos en una sociedad, no podemos dejar atrás a las demás personas. Sí, nuestro mismo dinamismo como seres vivos no nos permite esa situación, ¿no? O sea, tenemos que ser una diversidad, ¿no? Por así decirlo. Claro. No tenemos que compaginar en todo. Y si me lo permiten, ahí quisiera traer a alusión una canción de Oscar de León, no sé si la Perfecto. conocen, Vámonos. que se llama Detalles. Ajá.
Entonces yo creo que esa canción es muy bonita precisamente por eso, que no olvidemos aquellas cosas que hicieron que nos enamoráramos, ¿no? Esos detalles. Que no hay que perderlos. Y justamente entonces como le tocaba la pregunta, o más bien le toca la pregunta, maestro, ¿cuál es la importancia de la música y cómo influye en las relaciones de pareja? Sí, yo creo que la música, ¿cómo decirlo? Sí principalmente una canción envía un mensaje, ¿no? Definitivamente te está diciendo algo. Y en ocasiones tú te identificas con esos mensajes, ¿no? Por ejemplo, yo sí me identifico con esta canción de Oscar de León, ¿no? En el hecho de que no olvidemos esas cosas buenas que nos hicieron estar juntos, por ejemplo. Pero así como te influencia para bien, también te influencian para mal, porque hay otras canciones quizá que dicen, no, deja que todo fluya, como lo que estábamos hablando ahorita, y entonces nos quita la responsabilidad afectiva que debemos tener con uno mismo y con el otro, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, yo creo que sí tiene una gran influencia y también va a depender del estado emocional en el que te encuentres, ¿no? Porque hay otra música, pues que sí, en lugar de ayudarte a sobreponerte a una relación de Te hunde más. te hunde más, exactamente, y te recuerda lo tonto que fuiste, tal vez, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí influye, ¿no? En ese estado emocional en que te encuentras. Ahora, no sé si lo han pensado, pero en otras situaciones, por ejemplo, no sé, hagan de cuenta que tienen que ustedes barrer la casa, levantar los platos y lavar la ropa, ¿no? Y resulta que nada de eso te gusta hacer, pero cuando pones música, como que te entra una motivación extrínseca y resulta que ya terminaste todos tus quehaceres gracias a que estaba acompañado de esa música que a ti te gusta tanto y demás, ¿no? Entonces sí, definitivamente la música tiene influencia en las pautas de comportamiento. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Sí, yo Sí, también. Catalina. También es importante ver la música en la relación íntima, porque también ayuda si es una negociación o un acuerdo con la pareja en el que a lo mejor vamos a poner música romántica o música de este estilo, también puede influenciar en el ambiente que se estaba llevando a cabo, en este caso la intimidad. En los gimnasios, ¿no? ¿Qué tipo de música te ponen en los gimnasios, Sí. por ejemplo, para que estés activo, ¿no? Claro. No es uno de mis lugares que acuda yo en frecuencia, evidentemente. Mi biomasa lo indica. Entonces, evidentemente no podría opinar mucho al respecto. Para terminar esta primera parte del programa, Miguel, y desde una perspectiva un tanto literaria o metafórica, y por eso voy a hacer alusión a una estrofa de una canción de Botellita de Jerez que está haciendo referencia, perdón, al corazón, y dice: dale chance, no le ahorres el trabajo, ejercítalo. Entonces, nuevamente, desde este punto de vista literario o metafórico, hay que mantener ejercitado o activo el corazón. Claro. El corazón tiene que mantenerse ejercitado porque el corazón es un músculo. Y si no lo ejercitas, ¿cómo va a estar entonces cuando llegue otra persona a tu vida y quieras realmente poder brindar toda esta cuestión emocional, afectiva? Pues lo que no se trabaja se olvida, lo que no se trabaja se puede fracturar. Entonces, según Malthus, un naturalista, órgano que no se utiliza se atrofia. exacto. Mejor palabra no puedo encontrar, o sea, se atrofia. Entonces, cuando quieres volver a retomar el paso, no puedes, te cansas. Hay que ejercitarlo. ¿Alguien más quisiera opinar acerca de esta última pregunta? Pues qué bueno que lo consideremos desde estos dos puntos de vista, tanto del biológico como del valor simbólico que tú le das a la situación del amor, ¿no? Porque esto al menos sí como personas nos ayudaría a establecer qué factores, tanto internos como externos, te ayudan a sobreponerte de manera mucho más rápida ante las rupturas de pareja, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, por decir algo, para mí un factor protector es un mirador, donde haya una cafetería. Y sé que en ese lugar, triste o no, me voy a sentir mejor, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso también, insisto, te ayuda a identificar si considera los aspectos fisiológicos con los simbólicos, te ayuda a especificar qué lugares, situaciones o personas te pueden ayudar a sobreponerte a los momentos difíciles, que insisto, no deben ser necesariamente las relaciones de pareja, sino cualquier otra situación. Cualquier tipo de relación. Entonces, esos aspectos fisiológicos creo que también son importantes porque te permite entender que primero que todo hay una conexión
entre lo que tú simbolizas, lo que nosotros llamaríamos mente, con el cuerpo, y que el cuerpo está reaccionando a tu situación emocional, a eso que tú llamas simbólico, ¿no? Como por ejemplo cuando, no sé si a ustedes les pasó en la escuela, que de pronto les pusieron su primer 7 o su primer 6, pero tú eras de 10, no, y eso te destruyó completamente. No sé, yo nunca estaba en el torre de honor, ¿no? Entonces, era yo bastante hiperactivo como para estar en el cuadro. Pues imagínense, pero eso implicaría a su vez de que, bueno, sí me pasó, sí lo sentí de esta manera, sí lo ubico en mi cuerpo y al mismo tiempo me ayuda a ser más compasivo conmigo mismo. Y hay un aprendizaje. Sí, y sobre todo aprender de ser compasivo con uno mismo. Con uno Difícil, mismo. es complicado. Y ahí está la situación, ¿no? Eso que le llaman el autoconocimiento, ¿no? O algo así por el estilo, ¿no? Sí. Todo ese tipo de experiencias o de vivencias, forzosamente te tienen que dejar un aprendizaje. O sea, ¿hay alguna manera de no aprenderlo? No, yo creo que si lo aprendes a las buenas o a las malas. Las malas, ajá. A las buenas o a las A malas. veces O con el tiempo se aprende. Sí, a lo ¿los mejor, aprendes a los 50 o los aprendes a los 30? Sí, claro. a lo mejor sales de... Entonces tal vez es al revés, ¿no? Entonces ya son necios. Entonces ya son Bueno, necios, ¿no? puede ser. Recuerda que cada cosa que vivimos nos O muestra, sea, ¿no? sí lo voy diciendo así un poco a manera de broma, pero o sea, pues hay cuestiones también ya obsesivas, ¿no? Claro, y tiene que aprenderlo. A ver, puedes no aprenderlo a la primera y se puede volver a repetir. La oportunidad de experiencia está. De ti depende si quieres tomarla o no. No quieres tomarla, te tocará volver a repetir, a cometer ciertos actos que puedan llevarte a la misma situación. ¿Lo quieres aprender a los 50? Es válido. Al final tendrás que hacerte responsable. Como le decimos aquí en la escuela, tendrás que seguir recursando a la materia. Pues sí. La materia del amor. Del amor, ¿no? Sí. Muy bien. Catherine, Por ¿algo? ejemplo, cuando alguien termina con su pareja y le preguntan, ¿cómo te sientes? No, pues mal. ¿Y dónde te duele? Acá, en el corazón. Entonces, esta parte simbólica que se refleja de que el amor está en el corazón o la persona está en el corazón, está bien. No influye tanto cómo se interprete, sino lo importante es que siempre sea algo sano, algo rico, porque el amor se disfruta. El enamoramiento en la primera etapa es como la dopamina. Si comiéramos una barra de chocolate, Es que ese es se activa el cerebro. Fisiológico. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Y justo con lo que estás comentando ahorita, Catherine, al menos en lo personal, pues yo siempre he pensado que si voy a tener una pareja, no es para estar peleando, ¿no? Ni para estármela pasando mal. Entonces, puedo necesitar muchas cosas, pero lo que no necesito es estar peleando a cada rato ni estar discutiendo, ¿no? Y eso a lo mejor usted ya lo aprendió con su anterior relación de pareja. Pero es algo que los seres humanos Con muchas. debemos de Muchas, aprender. Con todas las demás. Lo terminó aprendiendo a la... Sí, a lo- no, Es algo con que todas debemos las de demás. aprender. Es parte de un aprendizaje continuo, ¿no? No tener como problemas, no estar molestando a la otra persona, no estarla conflictuando, sino resolver una unión, una complicidad, algo lindo. El inconveniente es tropezarse con la misma piedra de siempre. Sí. Que es 20 veces, 10. Pero es el que les digo, ¿no? Pues ya los recursadores, ¿no? Pues por eso, yo creo que por eso debemos siempre hacer conciencia sobre precisamente este aspecto de lo mental, ¿no? De que sí es necesario, acercarse con un profesionista, de que tener el punto de vista de otra persona, ¿no? Que se ha preparado para esto, Claro. nos permita, por ejemplo, ver más allá y no dar el salto a los 50, sino darlo a los 20, a los 21, a los 22, ¿no? Un poquito más cerca, para que nosotros tengamos esa posibilidad de reencontrarnos con otra persona y decirle, me gustas, pero también quiero decirte que estas son las cosas que no puedo admitir en mi vida y estas son las cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, eso es totalmente sano, Porque ya estuvo el aprendizaje. claro. Ahí ya está el Bueno, aprendizaje. ya lo estás demostrando, Sí, ¿no? ya interiorizaste lo que viviste. Y entonces yo ya no deseo esto. Hay este mito de que, o mito, ¿no? Porque bueno, no se ha comprobado, ¿verdad? Pero dicen, es que tú atraes siempre al mismo tipo de personas. Yo creo que hablar de eso implica el hecho de que, claro, porque me gusta de ese tipo de personas ciertas características y al mismo tiempo puedo aceptar de que de ese mismo tipo de personas no me gustan tales características y es que ahí cuando tienes que tomar una decisión, claro, ¿no? Respecto al otro. No necesariamente que los atraigas como imán, porque no creo que funcione de esa manera, ¿no? Pero sí, evidentemente, también tratar de sopesar y decir, bueno, este es el tipo de persona que siempre me atrae, pero
Tal vez darte también la oportunidad de conocer otro tipo de personalidades para saber si aquellas O también sea, te atraen. tal vez que tengan lo mismo, pero sin las otras cosas negativas, ¿no? Que no te gustan, ¿no? Con las cosas que no te gustan, ¿no? O que cada vez vaya teniendo menos de esas. Sí, y también está muy en tendencia esto de las red flags y las green flags, en ese sentido de banderas rojas y banderas verdes en español. Bueno, es correspondiente a que, por ejemplo, si tú ya sabes lo que no te gusta, a lo mejor, no sé, vienes de una casa donde tu papá a lo mejor era muy irritable o muy alcohólico, pues esa es una red flag. Que a lo mejor tú en la pareja que venga y se acerque, tú digas, no, eso no me gusta, y no dar pie, porque tú puedes dar pie fácilmente, porque regresamos a lo mismo, comes un chocolate cuando estás enamorado, hay una fusión química en el cerebro, mucha energía, mucho amor, etcétera. Entonces tienes que saber quitarte las vendas de los ojos y darte cuenta y decir, no, yo no quiero a alguien alcohólico en mi vida, y entonces inicias bien desde cero, pero para eso tienes que madurar, para eso tienes que caer, para eso tienes que tener una pareja que te enseñe, porque todos te vienen a enseñar, a lo mejor algo bueno o a lo mejor algo malo, pero siempre es importante tomar algo para ti, para que te transforme. Y yo creo que resumiendo toda esa última parte del diálogo, pues tal vez sería eso, ¿no? Que voluntaria o involuntariamente tu pareja siempre te va a dejar un aprendizaje, bueno o malo, ¿no? Claro. Sí. Sí, yo creo que ahora hay múltiples aprendizajes, no solamente relacionados con las emociones, ¿no? Sino a veces con el mismo trabajo. Tal vez compartían el mismo trabajo, o tal vez, por ejemplo, te enseñó, no sé, quiero pensar a ser programador, o A te enseñó a manejar. cocinar, o te Manejar. enseñó a manejar, o te Ujú. enseñó, Hay diferentes. ¿no? Tirarte de Entonces, paracaídas. hay tantas cosas, que eso es lo que se extraña precisamente, ¿no? Cuando hay un rompimiento, eso es lo que se va a extrañar para no dejarlo todo en el me hizo esto, me hizo lo otro, porque eso ya no depende de ti, depende del otro, ¿verdad? Que de pronto no te pudo ofrecer más, no. Si alguien te miente, no es tu culpa, es de esa persona que miente, ¿no? Si alguien te grita, no es tu culpa, es de esa persona que grita, ¿no? Y saber muy bien cuál era tu responsabilidad dentro de la relación y qué no era tu responsabilidad. Si usualmente sucede que a quienes todavía no se han aprendido a independizar de sus familias y demás, involucran sus problemas familiares dentro de Es la correcto. pareja. Pues Y es que sí, entonces, están luego- inmersos, Y ¿eh? luego tú empiezas a sentirte también responsable de la familia del Sí. otro y también hay que marcar ahí un límite y decir, no, esa es tu familia, tú tienes que arreglar tus problemas con esas personas, no yo, ¿no? Yo te puedo tal vez dar un consejo o orientarte, pero no soy yo ahora el que se entrometa en la vida familiar, que de por sí es de tu familia de origen, que nada tiene que ver conmigo y entonces entender que eso lo tendrás que resolver tú por tu cuenta. Ya lo dijo Plinio el viejo, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, no, así lo dijo Plinio. Bien, vamos a entrar en un agujero de gusano, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el resto del programa, ¿ok? Claro que sí. De Vale. acuerdo. Ok, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa y en esta ocasión pues le voy a pedir a todos los panelistas, aunque ya lo hemos estado haciendo así, que cualquier pregunta o cualquier comentario que yo haga, cualquiera de ustedes
siéntase con la libertad de poder participar justamente con el tema. Y para comenzar, vamos a dar pie a esto. Compañeros, caricias, besos y anexos. ¿Qué onda con los juegos entre pareja? Y siendo un poquito más específicos, a los juegos sexuales, ¿no? Pues, yo creo que todos estamos expuestos a tener muchas experiencias, ¿no? Y creo que aquí lo importante es, si te vas a involucrar, al menos apréndete las reglas. Es correcto. Por ejemplo, Leer las instrucciones, pero luego los mexicanos somos re malos para leer las instrucciones. bueno, a eso me refiero, porque puede ser algo lamentable cuando ya te deje de gustar o se convierta en una situación violentadora de tu propia libertad. Entonces, Y a eso iba el complemento de la pregunta, ¿no? Bueno, ya para que quede abierto todo. Entonces, ¿cuándo ya no es juego? yo insisto, si algo tú no estás de acuerdo, no quieres, no le deseas, no te complace, mejor salte rápido. Cuando la otra persona dice, esto no. O sea, sí, hasta aquí, pero esto que me pides, no. Y si creo algo adicional es cuando la otra persona te quiere someter o obligar a continuar, ¿no? Ahí también tenemos. Claro. Bueno, ya el sometimiento ya es algo un poquito más, ya es una palabra mayor, ¿no? Pues así es, yo creo que hay que asumirse con ese ímpetu, ¿no? De palabra mayor, porque así sucede, ¿no? Finalmente pues lo podemos ver en las relaciones de pareja con características de violencia, ¿no? Por ejemplo, y donde pues ya admitiste o permitiste, digamos de cierta manera, que el otro sienta que puede transgredir tu libertad cuando quiera. Compañeros. Justo ahí es cuando ya no es un juego. Ahí deja de ser el juego. Se vuelve violencia. Se vuelve la agresión. Entonces, sí es importante poder marcar estos límites, hablarlos. Esta parte de hablar de caricias, besos, anexos, todo es maravilloso, pero siempre con el consentimiento de. Cuando ya no te gusta, cuando algo no te gusta, es mejor decir no y podemos experimentar cosas diferentes, pero a mí esto no me gusta. Es cuando deja de ser un juego, cuando ya no es placentero, cuando ya no hay una complicidad entre tu pareja y tú. Y ahí está la importancia de aprender y saber decir no o no, Catina. Por ejemplo, en el juego, ¿qué significa la palabra juego? Divertirme con mi pareja, ¿sale? En esa sintonía de ideas yo me divierto, la persona se divierte, pero en el momento en el que estamos haciendo el juego, a lo mejor una de las dos partes puede decir, ya no quiero. Y es importante escuchar, ¿no? Tener escucha activa y respetar a tu pareja, porque si tú sigues jugando, entonces eso ya se convierte en algo ilegal, ¿sí? Ya es otra situación. Entonces, ¿el juego de qué se caracteriza? Divertirse entre pareja, comunicación, a lo mejor el experimentar, el vivir y el que sea para la misma pareja, no para otras personas. Bien. Quisiera yo retomar un par de puntos y sobre todo uno, y tenía que ver con esta parte del duelo, ¿no? Que yo le dije de otra manera, pero ya me recordé la palabra, ¿no? Entonces, justo esta parte y también con la cuestión de los juegos, también con lo de la soledad, ¿qué tan fácil es para una persona percibir que ya le está haciendo daño? ¿Qué tan fácil es para una persona percibir que le está haciendo daño la relación? Ajá. No es tan fácil, porque la violencia a veces es progresiva. Y entonces hay un punto en donde empezaste con permitir algo y a veces ya no sabes en qué punto estás. No es tan sencillo darse cuenta, porque a veces uno, justo retomando todo esto, podemos hablar de la soledad, puedo estar solo acompañado, que es lo que decía el maestro Suspes, incluso puedo estar solo acompañado de mi pareja. Y entonces habría que revisar, tendrías que valorar entonces si estás teniendo una relación idónea de pareja, ¿qué estás permitiendo en esta misma relación? Porque ya entonces ya no hay una complicidad entre tu pareja y tú, y ya no sabes ni en qué punto de esa relación te encuentras, y regresar a un punto anterior es posible, pero habría que ver qué tanto se han hecho daño. Creo que esta situación de violencia es vital no reconocerla.
Y no solamente reconocer la violencia física, Sí. sino también la violencia Emocional. psicológica, es decir, la emocional, exacto. Una persona que te dice, mejor lo hago yo porque tú no puedes, ya. No, ahí tú ya tienes que tomar una referencia e inmediatamente decirle al otro, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Puede que no lo haya hecho bien ahora, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer bien Es correcto. mañana, ¿no? Número uno. Y número dos, la verdad es que no me gusta cómo lo hiciste, ¿no? O sea, si tienes una observación o algo que hacerme, no es la manera, por ejemplo, o al menos a mí no me gusta. Y darte relevancia, ¿no? Porque con esa frase lo que la otra persona ha hecho es minimizar, ¿no? Y no validar tu propia, ¿cómo se dice? Tu propio funcionamiento, ¿no? Si puedes hacer una tarea o Tus capacidades. tus capacidades, exacto. Entonces, y valorarlo inmediatamente y decirlo y hablarlo, ¿no? No dejarlo ahí guardado, porque más adelante no te va a decir eso, sino te va a decir tonto, te va a decir estúpido, es que eres inútil, ¿no? Y ahí creo que decía el maestro Miguel, ¿no? La violencia siempre va en incremento, no se va escalando atrás, va escalando. Y creo que también esto se confunde con el término de aguantar. Yo creo que en una relación no hay que aguantar, ¿no? Es que no aguantas nada. Yo agregaría, claro, yo le agregaría algo que en México se dice mucho, maestro. Es la cruz que te tocó cargar. Ojo, ojo con esa frase. Ya no se usa tanto, pero sí es una de las que se sigue perpetuando. En la actualidad pudiéramos hablar de diferentes, pero es una que al menos en terapia se escucha mucho, y cuando la pareja es adulta es una frase que se repite mucho. Pues es que es la cruz que me tocó cargar. ¿Por qué? Pregúntate, ¿cuándo tu relación se volvió una cruz? Es que soy uno de los mejores soldados de Dios, ¿no? Sí, es que Tengo que darme el físico y la exacto. mente y todo, ¿no? Tengo que aguantar. O sea, O tengo que pagar una cruz, quién sabe de qué, o qué No culpa. manda. estás pagando lo que has hecho. Ojo, Mi otra vida, ¿no? exacto, no tendrías que pagar nada. Pudiste haberte equivocado, puedes tener tus propios errores, correcto, pero tienes que pagarlo de esta forma. Hay que siempre valorarlo, ¿no? Porque entonces es cuando permites, porque te estás justificando los actos violentos de otra persona, verbales, no verbales, físicos, estás justificando la forma en que te está violentando alguien más. Es cuando tienes que valorarlo. Ahora, de cierta manera, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, también, por ejemplo, está el violentómetro, que todos lo conocemos. Está desde el nivel 1 hasta el nivel 20. Entonces, para mí, todos los niveles son importantes y hay que tomarlos cada uno con seriedad. ¿Por qué? Porque el nivel 1 habla de bromas hirientes o sarcasmo. Entonces, si yo empiezo a ponerle otro nombre a mi pareja, a lo mejor... eso yo a lo mejor no nos damos cuenta en el momento, pero va creciendo, va escalando. Entonces ya después, en una pelea le voy a romper la camisa, después le voy a aventar el reloj, después van a ir pasando serie de cosas. Es como si nos imagináramos una bola de nieve desde lo más alto. Cuando cae se empieza a hacer muy grande y la violencia ya no la puedes parar. Lo que comentaba aquí el maestro Miguel, entras en la zona de confort en donde ya dices, ya me gusta, ya me quiero quedar aquí, y si me salgo de aquí, ¿qué va a pasar? Si yo estaba acostumbrado a vivir tanta violencia, y luego llegas con otra pareja y no es violento contigo y hasta te asombras y dices, ya me está tratando bien, si me quiere, o qué pasa aquí, esto está raro, yo no estaba acostumbrado a esto. Entonces es importante tener muy bien en cuenta, aceptas el amor que crees merecer. Y, por ejemplo, todo esto nosotros lo estamos comentando o estamos vertiendo en nuestros comentarios desde un punto de vista tal vez un poco ya más profesional, sobre todo por la parte de ustedes tres, ¿no? Y justo ahí voy a retomar otro de los comentarios que se hizo en las preguntas anteriores, y es, Miguel comentaba, es importante acercarse a un profesional, y aquí yo les voy a comentar una tendencia que pues por algo es tendencia, ¿no? Significa que se está utilizando actualmente en demasía, ¿no? El coaching y los mentados generadores de contenido. Porque con frecuencia el que te da consejos, en este caso vamos a suponer de amor, o sea, tal vez tiene el Kinder Trunco o algo así por el estilo y da recomendaciones como profesional, ¿no? Y dices, espérame, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva con respecto a esas actividades o a los que se dedican a esas actividades con respecto a las relaciones de pareja? Porque si yo acudo, comentaba yo en un capítulo anterior, le comentaba a la maestra Anaí,
O sea, si yo voy con un fisioterapeuta, pues es porque quiero que me alivie un dolor, ¿no? Claro. Y esos cuates, en vez de aliviar un dolor, muy probablemente desencadenan otros, ¿no? Aquí es un tema muy interesante, importante también mencionarlo y hay que hablarlo. Desafortunadamente ellos no tienen una preparación académica, no tienen un conocimiento teórico y entonces hablan mucho desde la experiencia, hablan mucho desde lo poco que conocen del tema. Sí es importante mencionarlo, desafortunadamente va en aumento, como bien lo dice, esto va en aumento, pero cuestionen siempre lo que les dicen. Vaya, cuestionen lo que nosotros decimos, que tenemos una profesión, ¿no? Un apartado a esto. ¿Por qué? Porque el coaching es, todo va a ir bien, tienes que enfocarte en ti, tú puedes lograrlo. Ok, pero no sabes que hay más detrás de ello. Porque además yo no he escuchado a ningún tipo, bueno, que tampoco es que consuma yo mucho ese tipo de producto, ¿no? Pero hasta el momento los que he escuchado, jamás he oído decir a un mentado coach de vida o de lo que sea, decir algo negativo de la situación, ¿no? Claro. O sea, siempre te la pone con que tú vas derechito al Everest, ¿no? O sea, eres lo mejor. Claro, y esto también hablarlo, lo he hablado con algunas alumnas. En la actualidad, los influencers hablan de un tema que desconocen, hablan de cosas que desconocen, pero ya por ponerle un término, ya crees, y hay muchísimos influencers, grupos de influencers que tocan temas de infidelidad, que tocan temas de pareja, hablan de low bombing, red flag, poniendo nuevos términos. El punto no es hablar de una terminología que estás poniendo en auge o que esté en auge en este momento, sino que al final solo estás perpetuando que brindas una información sin una base teórica. Al final no hay un acompañamiento, que esa es la cuestión. Ustedes no están capacitados para brindar un acompañamiento. Porque de entrada, si yo de repente veo uno de estos llamados influencers de 17, 18 años queriendo dar consejos de relaciones de pareja, pues también diría, pues ¿desde cuándo tuviste relaciones, no? En el kinder o qué onda, ¿no? Para hablar con tanta seguridad y dar consejos con tanta soltura acerca de este tema. Bueno, aquí por ejemplo, usted lo dijo, lo acaba de decir, consejos. Los psicólogos damos orientaciones. Tenemos diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de enfoque y no realmente solucionamos la superficie, que es lo que hace a lo mejor el método coaching, sino que nos centramos en más a fondo, realmente ver las dificultades de una persona, sus oportunidades, sus fortalezas, sus debilidades y proyectarlas, ¿sí? Proyectar ese pasado en un presente y hacia un futuro. Eso es importante. Yo le agregaría más a este concepto de verlo más a fondo de la siguiente manera. Un psicólogo no está atento solamente a que hayas tenido una ruptura de pareja. Está atento a cuál es tu ciclo de vida, en qué etapa tú te encuentras, sí. Cuáles son, de esa etapa de vida, cuáles son las actividades más importantes para un ser humano, por ejemplo. Inclusive, qué fundamentos neurofisiológicos hay detrás, ¿no?, de lo que tú estás sintiendo en este momento. ¿Qué fundamentos precisamente neurofisiológicos podrían ayudarte como factores protectores para afrontar un duelo, por ejemplo? Entonces, si te das cuenta, ese tema y muchos más los está considerando el psicólogo en el momento en que está orientando a una persona. Sí. Pero el coaching no. El coaching ve el momento y considera que eso es suficiente para precisamente brindar un apoyo a alguien, ¿no? Y de pronto esa persona en ocasiones también merece que le digan, oye, ¿sabes qué? Esto hiciste muy bien y te propongo mejorar en esto también. Porque quiero que te reconozcas, por ejemplo, como una persona noble. Pero acuérdate que ser noble también tiene sus desventajas. Una persona que ama mucho es muy buena, pero también tiene su desventaja. Y una persona que odia mucho es bueno para cierto tipo de situaciones, pero también tiene sus desventajas. Entonces, permitirle a esa persona tener un abanico mucho más amplio, en lugar de decirle la culpa es del otro y tú no tuviste nada que ver, porque no le haces responsable también de la situación. Tú estabas dentro de una relación donde también estabas cumpliendo un rol dentro de ella y también obviamente hiciste cosas, ¿no?, que pudieron haber influenciado de forma positiva o negativa en la relación. Hablando un poco de eso, esa es la formación que tiene un psicólogo y sobre todo un psicólogo, pero centrado en lo que otras personas han propuesto como modelos de seguimiento para brindar la mejor orientación, pero también centrado en la práctica, ¿no? O sea, esos modelos teóricos
se pusieron a prueba y se pusieron a prueba frente a otros profesionistas que como psicólogo te estaban formando y te estaban diciendo, no, por ahí no es, mejoras esto. Entonces hay una afinidad de la teoría y la práctica que se adquiere con esa experiencia mutua. Y entonces cuando tú eres atendido por un profesionista, no solamente estamos hablando de teorías que sonaron muy bonito, ¿no? Para explicar un fenómeno, sino también de una persona que es capaz de identificar lo que tú necesitas en ese momento. Y es parte de los objetivos de esta misión de los neuronautas, ¿no? Dar a conocer justamente este tipo de puntos que sobre todo las generaciones actuales pasan desapercibidos, ¿no? Justo toda esta preparación por la cual todos atravesamos, dependiendo de nuestra línea académica, por así decirlo, pero justo atravesamos por toda esta situación, ¿no? Y no nada más vemos la superficialidad, como dice Catherine, sino que sí analizamos el problema de raíz, ¿no? Claro, porque se responsabiliza también a la persona, que es lo que el maestro pues decía. Ahí es donde existe la posibilidad de un aprendizaje. Cuando con un coaching te va a decir, no, tú deja eso, no te preocupes, enfócate en otra cosa. Le quitas la oportunidad a la persona de aprender, de crecer, de responsabilizarse de la dinámica, en la dinámica en la que estaba inmerso, cuál fue la responsabilidad de también sus actos. Porque entonces todo depende del otro. Entonces no nos estamos responsabilizando nosotros de nuestros actos, de nuestro actuar. Esa es una de las grandes diferencias que existe. Nosotros sí hablamos de un punto en donde puede existir un aprendizaje, puede existir un acompañamiento, lo que en la perspectiva de un coaching no es el mismo proceso. Y justo, bueno, en cualquier relación social, en este caso más enfocados a la cuestión de pareja, todo estriba alrededor de acciones y reacciones, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué verbos son los que deben y deberían ser conjugados en una relación de pareja y cuáles no? Yo creo que... Tomando en consideración, perdón, profe, a las acciones con los verbos, ¿no? Haciendo esa analogía. Esto no es propiamente un verbo, pero sí de pronto puede ayudarnos un poco y es ser coherentes, ¿no? Con lo que piensas y con lo que haces. Bueno, pensar, ¿no? Ajá, pensar. De repente. Pensar o hacer, ¿no? Sí. Juntos irían esas dos palabras. Qué bueno que alguien nos diga, que te consideran muy inteligente o muy linda o muy guapo, ¿no? Sí, pero ahora mejor demuéstramelo, ¿no? O sea... Claro. Se nota mucho más que solamente con palabras, ¿no? Ajá. Rui Demostrar. Y sería el verbo. Demostrar. Rui Pérez Tamayo tiene una frase y una cosa que dice él que me gusta mucho, y es que la calidad de una definición estará en función de cuánto se conoce acerca de eso que se quiere definir, ¿no? Entonces, conocerse. Sí, yo inclusive estaba colocando de aprenderse, ¿no? Es lo Que no significaría. sobajar. Que no. Que no se debería, ¿no? Que no. Exacto. Que no. Someter, Sobajar, someter. mentir, engañar, defraudar. Serían si yo opinas mentir. Para mí la realidad de todas esas es manipular, ¿no? Es una persona que camina en el bien y en el mal al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es y no es. Es y no es, exactamente. Eso creo que es lo más enfermo, puedo decirlo en estas palabras, lo más enfermo que puede haber. O sea, esa ambivalencia no es Exactamente. padre. Sí, totalmente la ambivalencia. ¿Y por qué? Bueno, sí, me gustaría que lo expresaran, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver mucho con un concepto que nosotros manejamos llamado pasivo-agresivo, ¿no? Una persona pasiva-agresiva es aquella que quiere manejarte una imagen, ¿no? Buena, cordial, cariñosa, pero realmente no lo es. Y entonces utiliza tus emociones precisamente para manipularte y hacerte sentir mal, ¿no? Primero te dice, qué bueno que asististe, más bien, qué bueno que te reuniste con tus amigos, y al mismo tiempo te dice, pero qué mal porque yo estuve aquí muy aburrido, mío. Ese doble mensaje. Y eso se puede considerar bajo este término maquiavélico. Claro. Sí. Es un doble mensaje, porque al final no hay una congruencia en lo que está diciendo y entonces te empieza a confundir. Te empieza a confundir. Sí. Y aparentemente viene disfrazado. El mensaje es,
para ti te queda como que el aprendizaje de si hago, entonces ¿por qué hice? Y si no hago, entonces ¿por qué no hice? Es correcto, y entonces te mantienen esa dualidad y es lo peor que tú puedes hacer. Una paradoja. Sí, Eso. pero mantenerte en la incertidumbre, entonces por eso, ¿no? Si estás en la incertidumbre, pues no sabes para qué lado virar, ¿no? Exacto. Y la persona entonces se vuelve, pues obviamente empieza a experimentar una serie de emociones. No, que se mantiene ahí, Claro, ¿no? en ese limbo, ¿no? Y esa relación paradójica en un punto es contradictoria, esta contrariedad es justamente maquiavélica, porque entonces si tú reclamas, pero es que yo no te dije que no fueras, solo te dije que me sentí solo. Ahí está el doble mensaje. ¿Por qué? Porque al final tú ya pensaste que él no quería que fueras, pero si tú confrontas, yo no te dije que no fueras, te dije qué bueno que fuiste, pero solo te dije que estaba solo, me sentí solo. Está tan bien disfrazado ese doble mensaje, esa paradoja. Y a ti te queda la sensación de entonces que hice bien o hice mal. Exacto. Y entonces perpetúas lo que él quería. Catherine. Esa es una, y también hablaría del ghosting, porque a lo mejor si quieres tener una relación de pareja y empiezas mostrándole lo que no eres o tratando de demostrar más, ¿sí? Esa persona se va a casar con esa idea, y en el momento en el que el ghosting se refiere a que doy lo más por quitar lo menos, entonces en el sentido de que ya te acostumbré a flores, a regalos, a serenata, etcétera, y ya tenemos una relación, ya no te lo doy. ¿Por qué? Porque también es la parte y el verbo que no se debe conjugar en una relación, la manipulación. Viene la manipulación. Y bueno, más o menos ahí se complementa lo que comentábamos hace rato de cuando exageras la cantidad o la calidad de los detalles, ¿no? O sea, ¿en qué momento va a virar Y las palabras también. la situación? Claro, ¿no? Y vas a decir, lo vuelves bueno, allá, el condicionante. ¿no? Entonces, bueno, ya no me trajiste un ramote de flores, pues ya no me quieres. Ajá, debí No, haber hecho algo mal. ¿no? Ahí está el Entonces, condicionante de. ¿qué onda, no? Entonces, si me traes más, estoy haciendo Es las que me cosas bien. equivoqué y realmente no te equivocaste en No. nada. Pero ya está Pero de es la por medio esa manipulación. situación, La manipulación. Ya caíste ahí. Ya está esa situación. Bien, para ir cerrando el programa, compañeros, me gustaría que cada uno de ustedes le dé un mensaje a la audiencia, si quieren verlo ustedes desde este punto de vista, que le den un mensaje a las parejas. Pues inicialmente yo diría que sería bueno aprenderse, ¿no? A uno mismo, saber qué te gusta y qué no te gusta y tener la capacidad de transmitirlo a la otra persona, decirle, no, esta persona que ves aquí es real, ¿no? Y esa persona real tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, tiene cosas que le gustan y tiene cosas que no le gustan. Para no caer precisamente en esa manipulación. ¿Por qué? Porque lo que hace la otra persona es hacerte dudar de lo que tú ya sabes que eres. Y eso no debería suceder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es que ahora debo hablar más bajito, es que ahora debo hablar más fuerte, es que ahora debo hacer ejercicio, es que ahora... No, eso no lo dictamina la otra persona, es lo que tú quieres respecto a ti mismo. Sí, porque si no, al final de cuentas, pues ya te está más bien sometiendo, ¿no? Que no es lo que deseas, ¿no? Claro. Ujú. Pues mi mensaje sería ese, protéjanse de esa manera, ¿no? De saberse a sí mismo quiénes son. Y obviamente es un proceso en construcción continua, pero pues debemos estar lo más cercano posible a eso, a saber quiénes somos. Y Perfecto, compañeros. Yo les diría, conózcanse, disfrútense, disfruten la relación. No saben cuánto tiempo puede durar. A mí una frase que me gusta mucho es, no prometas un amor eterno. Mejor promete el tiempo que dure. Puede durarte un mes, puede durarte un año, puede durarte la vida. Disfruta el tiempo que dure. Conózcanse, reconozcan que si les gusta, que no les gusta. No es malo equivocarse. Aprendan a soltar. Cuando ya no es el lugar, cuando ya no quieres estar, es válido. Pero infórmaselo a tu pareja. Dile, ya no. Te agradezco. Agradezcan lo que sí vivieron, las experiencias, tanto buenas o malas, porque eso, de ahí se aprende. Agradezcanlo. Y deséense lo mejor. Perfecto, Catherine. No idealizar. ¿Por qué? Porque a veces caemos en el error de que yo me figuro al amor de mi vida de esta manera, o yo quisiera esto, o etcétera. Pero con lo que te topas es con la realidad. Entonces, cuando ya tienes una relación y realmente llegaron a que va a haber una ruptura, no te aferres.
no te aferres a ese pensamiento o ese sentimiento. Agradece. Que también decía juega. a decir yo. Lo siento, pero soy una persona muy armoniosa. Agradece, vive en paz, porque no sabes lo hermoso que te va a recibir la vida cuando saques todo eso que no te sirve de tu mente. Perfecto. Y pues yo les diría como mensaje final, háganle caso a ellos porque ellos son los que saben. Ese sería mi mensaje. Bien, pues hemos llegado al final del programa. Agradecerles a todos mis compañeros de aquí de la UVP, nuevamente Catherine y Miguel que se encuentran en el CAPS y el maestro Suspes que es el coordinador de la licenciatura en psicología. Entonces, esto fue Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento.